En los últimos días, el Sol pareció despertar de un sueño inquieto. Dos fulguraciones de clase X desgarraron su superficie, lo suficientemente brillantes como para deslumbrar satélites y silenciar comunicaciones en la mitad del planeta. Por un momento, cada observatorio dirigió su mirada hacia esa tormenta dorada, observando cómo el halo hirviente de plasma se expandía como el aliento de un dios antiguo. Pero, ¿y si esas erupciones no fueran lo más extraordinario que estaba sucediendo en este momento? ¿Y si, mientras contemplábamos la furia de nuestra propia estrella, algo mucho más distante y misterioso se desarrollara en la oscuridad? Porque en algún lugar más allá de la órbita de Marte, un visitante de otro sistema estelar había cambiado su rumbo en silencio. Se llamaba 3I Atlas, el tercer objeto interestelar detectado por la humanidad. A diferencia del famoso Oumuamua que llegó antes, este brillaba con una intensidad azul pálida, una luz fantasmal que no se comportaba como debía. Cuando cruzó el perihelio, el punto más cercano al Sol, perdió una enorme fracción de su masa, casi un 13%. Sin embargo, nunca apareció una cola visible, sin pluma brillante de polvo, sin un largo velo de partículas apuntando hacia el Sol. Solo una liberación de energía invisible, un sutil cambio en la trayectoria y un enigma que hizo que incluso los astrónomos más experimentados se detuvieran. El laboratorio de propulsión a chorro de la NASA confirmó la anomalía. También lo hizo el Centro de Planetas Menores y más tarde la Agencia Nacional del Espacio de China a través de su sonda Tianwen-1 que orbita Marte, cuyos datos coincidían. 3I Atlas estaba acelerando ligeramente, pero de manera inconfundible, de una forma que la gravedad por sí sola no podía explicar. Un empuje invisible, una fuerza no gravitacional. Los números sugerían que algo dentro del objeto mismo estaba ventilando materia, impulsándolo hacia adelante como un motor de cohete cósmico. Sin embargo, paradójicamente, nadie pudo ver el escape. La idea no era imposible. Los científicos la llamaron el efecto cohete, un fenómeno natural que ocurre cuando los gases congelados de un cometa se subliman cerca del Sol. El material que se evapora actúa como propulsores, empujando al núcleo hacia una nueva trayectoria. Es una explicación elegante. Si tan solo 3I Atlas se comportara como un cometa normal, pero no lo hizo. Los telescopios que capturaron su débil imagen no vieron plumas, ni chorro, ni coma espesa de hielo vaporizado, solo una esfera borrosa de luz que flotaba silenciosamente a través del vacío. Algo faltaba, dijo el Dr. Avi Loeb de Harvard. En su último artículo, advirtió que las semanas siguientes serían decisivas. Si 3I Atlas fuera un cometa convencional, el telescopio espacial James Webb debería detectar pronto un vasto envoltorio de gas expandiéndose a su alrededor. Una firma espectral inconfundible de monóxido de carbono o agua. Si esa señal no aparecía, entonces quizás nos estábamos enfrentando a algo que desafiaba totalmente la física convencional. La voz del narrador se bajó, cargada de intriga, como si susurrara en la oscuridad cósmica. A través de observatorios desde Arizona hasta Chile, el mundo se preparó para otra ronda de observación. Al mismo tiempo, a 225 millones de kilómetros de distancia, en los fríos desiertos rojos de Marte, Tianwen-1 dirigía su cámara hacia las estrellas. Los ingenieros chinos sabían que era poco probable. Su cámara de alta resolución estaba diseñada para mapear la superficie marciana, no para seguir destellos débiles en el espacio profundo. Pero la curiosidad humana, tiene una manera de ignorar los límites. Durante 30 segundos, los sensores de la sonda miraron hacia el vacío, y entonces, contra todo pronóstico, apareció una tenue mancha de luz. Era pequeña, casi imperceptible, un punto difuso rodeado por un suave halo, quizás de unos pocos miles de kilómetros de ancho, mucho menos de lo esperado para un objeto que acababa de sobrevivir un sobrevuelo solar. Pero ahí estaba, la primera imagen de un cuerpo interestelar capturada desde otro planeta. Los datos eran granulados, incompletos, pero monumentales. En ese marco borroso,
La humanidad había visto un visitante más allá de nuestra estrella a través de los ojos marcianos. Cuando el equipo chino publicó la secuencia, un cortometraje de 3I Atlas, deslizándose lentamente contra el fondo del espacio, la comunidad astronómica global reaccionó con una mezcla de asombro e incredulidad. Los instrumentos de la NASA todavía estaban fuera de servicio debido a un cierre del gobierno. La Agencia Espacial Europea solo tenía telemetría parcial y, sin embargo, desde la silenciosa órbita de Marte llegó la prueba de que el visitante todavía estaba ahí afuera, brillando tenuemente, tranquilo como una brasa que flota. Avi escribió que estaba esperando imágenes de la cámara de alta resolución del Mars Reconnaissance Orbiter, que podría alcanzar una resolución aún mayor, pero admitió con humildad profesional que China había sido la primera. Por primera vez en la historia, una nave espacial humana en otro mundo había fotografiado a un viajero interestelar. El tono del narrador cambió, solemne, reflexivo. Fue un momento que trascendió naciones, política y competencia. Un recordatorio de que en la vasta arena del espacio, el descubrimiento pertenece a quien se atreve a mirar, ya sea desde la Tierra, Marte o el frío borde del sistema solar. Cada lente que apunta hacia afuera es parte del mismo instinto humano de saber qué espera en la oscuridad. Aún así, el misterio se profundizó. Si incluso desde Marte, las cámaras podían vislumbrar una tenue coma, una fina bruma alrededor del núcleo, ¿por qué los telescopios de la Tierra, semanas después del perihelio, aún no detectaban ninguna cola? ¿Podría ser una ilusión de perspectiva? ¿Un truco de geometría? Quizás la cola estaba oculta directamente detrás del núcleo, proyectada a lo largo de nuestra línea de visión. Los astrónomos debatieron hasta tarde en la noche. Algunos lo llamaron un problema óptico. Otros susurraron sobre la posibilidad de una nueva categoría de objeto, ni asteroide ni cometa, algo intermedio. Y luego llegó el 5 de noviembre de 2025. Las primeras imágenes post-perihelio de 3I Atlas fueron liberadas al público. Vinieron de 2 observatorios separados, uno en Chile, otro en Hawái, y parecían ordinarias al principio, solo otro punto tenue en un campo de estrellas. Pero cuando se compararon lado a lado con un cometa conocido, la diferencia fue innegable. El cometa Lehmann, observado el mismo día, mostró una brillante cola que se extendía por millones de millas. 3I Atlas, por contraste, era compacto, inmóvil y escalofriantemente autocontenido. No había pluma, ni corriente, ni indicio de escombros dispersándose detrás de él. Solo una esfera silenciosa de luz azulada, desvaneciéndose y reformándose como si respirara en la oscuridad. «Es la 10ª anomalía», escribió un investigador. «Un cometa sin cola». Las 9 anomalías anteriores ya habían sido catalogadas. Su órbita retrógrada, su improbable alineación con el plano eclíptico, su repentina variación en brillo, su aceleración en contra de la gravedad, su composición rica en níquel pero pobre en agua, el chorro que parecía apuntar hacia el Sol, el color de su emisión, más intenso y azul que la luz solar misma, y ahora este silencio, donde debería haber habido un estruendo de polvo y gas. Durante días, la especulación giró en los foros científicos. Algunos sugirieron que las partículas expulsadas por 3I Atlas eran tan finas que la radiación solar las dispersaba instantáneamente, impidiendo cualquier cola visible. Otros argumentaron que la aceleración no era causada por la evaporación en absoluto, sino por algo completamente diferente, algo de energía interna liberada no por el hielo, sino por un mecanismo, por intención. El narrador se detuvo, dejando que la palabra se suspendiera como un pulso. Aún así, la mayoría de los científicos se mantuvo en la explicación más simple. Hipótesis de la geometría le llamaron, porque 3I Atlas viajaba en una órbita retrógrada opuesta a la dirección de los planetas. Podría ser que desde nuestro punto de vista la cola estaba simplemente oculta, acortada hasta la invisibilidad. Era reconfortante creer que el cosmos aún jugaba según reglas familiares. Pero en el fondo, incluso los escépticos sabían que algo no encajaba. Los datos del laboratorio de propulsión a chorro mostraron una aceleración no gravitacional consistente con potentes chorros de gas. Sin embargo,
Los telescopios no mostraron ninguno. Era como escuchar un motor funcionar sin escape, sin vibración, sin rastro. Un empuje silencioso empujando a un viajero sin nombre a través del espacio. Mientras la Tierra giraba bajo las frías estrellas de noviembre, una pregunta resonaba en la comunidad de observadores y soñadores por igual. ¿Qué es lo que realmente estamos viendo? ¿Un cometa? ¿Una roca? ¿O el susurro de algo construido, no nacido? Y en algún lugar más allá de Marte, aún brillando tenuemente contra el negro cósmico, 3I Atlas continuaba su deriva, con sus secretos intactos, su silencio más profundo que nunca. A medida que 3I Atlas se alejaba del Sol, su luz comenzó a disminuir, pero las preguntas solo crecían en intensidad. A través de salas de control y observatorios en la cima de montañas, científicos desvelados miraban monitores llenos de estática y código, persiguiendo lo que parecía ser un susurro en la oscuridad. Esperaban claridad después del perihelio. Esperaban ver las huellas familiares de un cometa moribundo. Pero el universo había elegido el silencio en su lugar. Lo que quedaba era un enigma resplandeciente, desvaneciéndose con cada hora, reescribiendo lo que pensábamos saber sobre el movimiento celestial. El laboratorio de propulsión a chorro lanzó otra actualización. Sus modelos confirmaron que el objeto había perdido más del 13% de su masa total durante su paso solar. Para algo con millones de toneladas de peso, esa pérdida fue monumental. Sin embargo, el cambio de trayectoria que siguió no se alineó con el esperado cambio de momento. La aceleración persistió mucho después del momento de mayor proximidad, como si algo dentro del cuerpo siguiera empujando hacia afuera, incluso en el frío que debería haber congelado todo movimiento. La explicación más favorecida seguía siendo el efecto cohete. Cuando el hielo de un cometa se vaporiza, chorros de gas disparan espacio afuera y actúan como pequeños motores. Pero en cada caso conocido, esos motores se anuncian con luz, un rastro de polvo y gas iluminado por el sol. Aquí no había ninguno. Era un acertijo que se negaba a quedarse quieto, derivando más lejos incluso mientras entendimiento de la humanidad luchaba por alcanzar. En una clara noche de noviembre, los telescopios de la Tierra y Marte se centraron una vez más. El telescopio espacial James Webb, que orbita en el segundo punto de Lagrange, comenzó a recopilar datos infrarrojos. El objetivo era simple: detectar una firma química, monóxido de carbono, dióxido de carbono o incluso hidrógeno ionizado, que demostraría de una vez por todas que 3I Atlas era un cometa natural. Pero cuando el primer flujo de datos regresó, lo que mostró fue nada. No ausencia por distancia, sino un vacío espectral. Un silencio donde deberían haber estado las líneas de emisión. La voz del narrador bajó, cargada con el peso de esa vacuidad. Era como si el objeto absorbiera más luz de la que reflejaba. Su superficie, dispersando la energía del Sol de maneras que ningún mineral conocido podría explicar. Algunos hipótesis que podría estar cubierto de compuestos de carbono exóticos. Otros sugirieron granos metálicos unidos por campos electromagnéticos, pero ninguna de estas teorías justificaba la propulsión invisible que parecía impulsarlo. Entonces surgió el rumor, silencioso al principio, susurrado entre investigadores. Si las explicaciones naturales fallaban, ¿qué más quedaba? ¿Era posible que el objeto no fuera del todo natural? Tal vez no una nave espacial, sino escombros, algo construido hace mucho tiempo, ahora derivando a través de la noche interestelar como un relicario huérfano. Avi Loeb, el astrofísico de Harvard, cuya voz ya se había vuelto sinónimo de especulación audaz, escribió un breve comentario que se volvió viral. Si 3I Atlas es natural, es el cometa más extraño jamás observado. Si no lo es el artefacto más significativo en la historia de la humanidad. Esa única línea reavivó la fascinación del mundo. Se compartió, se citó, se malinterpretó. Las redes de noticias lo llamaron el cometa alienígena. Los foros estallaron en debates, pero más allá del bullicio, la verdadera historia permanecía enterrada en números. El pulso constante de datos, insinuando que algo más profundo estaba sucediendo. La sonda china Tianwen-1 envió otra transmisión.
Sus débiles imágenes de baja frecuencia mostraban el halo del visitante adelgazándose, encogiéndose mientras se movía más allá de la órbita de Marte. Sin embargo, dentro de ese borroso tenue, los algoritmos detectaron microfluctuaciones, pulsos de brillo a intervalos precisos, espaciados alrededor de 37 segundos, demasiado regulares para ser una coincidencia, demasiado débiles para ser deliberados. Los ingenieros lo desestimaron como ruido de sensor. Aún así, el patrón persistió en los datos como un latido de corazón. Mientras tanto, otras dos naves espaciales, la misión ERA de la ESA y la Europa Clipper de la NASA, estaban cruzando el sistema solar interno en trayectorias no relacionadas. Por azar o destino, sus trayectorias orbitales pronto intersectarían la posición proyectada de la cola debilitada de 3I Atlas, o lo que debería haber sido su cola. La alineación era casi poética. La humanidad había enviado sus mensajeros años atrás, sin saber que podrían rozar a un visitante de otro sol. Si los cálculos se mantenían, entre finales de octubre y principios de noviembre, esas sondas podrían pasar a través de cualquier partícula o campo magnético que el objeto hubiera dejado atrás. No era necesaria una colisión. Solo la proximidad podría revelar lo que los telescopios no pudieron. Los instrumentos a bordo de cada sonda, magnetómetros, analizadores de plasma, detectores de polvo, fueron calibrados para medir perturbaciones tenues en el viento solar. Si encontraban iones o polvo microscópico, incluso por unos segundos, la humanidad tendría su primer contacto directo con material más allá de nuestra estrella. Samuel Grant, un físico de plasma de la Agencia Espacial Europea, publicó una predicción temprana. Si ERA registra siquiera una pequeña firma de envoltura magnética, dijo, probará que los cuerpos interestelares interactúan con nuestro viento solar de maneras que nunca hemos observado. Sería como ver el espacio plegarse por un latido. Las palabras resonaron alrededor del mundo, difuminando la línea entre la ciencia y el mito. En Cabo Cañaveral, el reloj cuenta atrás para una nueva misión avanzaba en silencio. Los ingenieros allí también observaban el flujo de datos, dándose cuenta de que estaban presenciando un experimento no planeado. La ciencia más rara, aquella que el cosmos diseña para ti. La diferencia de unos pocos millones de kilómetros, un desajuste menor que un grano cósmico, podría determinar si la humanidad alguna vez conocería qué era realmente 3I Atlas. Pero había otra capa en la historia, una menos pública susurrada entre agencias. Tanto la NASA como la CNSA habían notado pequeñas inconsistencias en el movimiento del objeto más allá incluso de la aceleración conocida. La deriva de su trayectoria no era suave. Venía en pulsos, no aleatorios, sino rítmicos, como el latido de un péndulo que se detiene lentamente. Y el cronograma de esos pulsos coincidía inquietantemente con el mismo intervalo de 37 segundos visto en las imágenes de Tianwen-1. Coincidencia, decían los informes oficiales. Siempre coincidencia. Pero los observadores que se quedaron despiertos hasta tarde para volver a ver las transmisiones en bruto sentían otra cosa. Una sensación de que estaban mirando en el límite de la comprensión donde el universo parecía guiñar un ojo. Para entonces, 3I Atlas ya había pasado más allá de la órbita de Júpiter, deslizándose hacia los fríos límites donde la luz del Sol se desvanece en un recuerdo. El último marco visible desde la Tierra mostraba un solo píxel de luz azul tenue. Nadie podía decir si se estaba desintegrando o simplemente partiendo, intacto e indiferente. Aún así, los telescopios seguían observando. El James Webb se ajustó nuevamente, sus espejos infrarrojos brillando como una cuchilla en la oscuridad. Esta vez, sus sensores fueron configurados para detectar el gas ionizado más tenue, el eco más pequeño de monóxido de carbono. Los resultados tomarían semanas, pero incluso antes de que llegaran los números, todos sabían esto. Algo sobre 3I Atlas estaba reescribiendo la historia de cometas, asteroides y vagabundos interestelares. La voz del narrador se elevó suavemente, casi reverente. Si esas lecturas venideras no revelaban nada, ningún gas, ningún escombro, ningún rastro químico, entonces 3I Atlas quedaría solo en la historia de la astronomía.
Un viajero que no obedeció ninguna de las reglas, dejando detrás no una estela de polvo, sino una estela de duda. El cielo nocturno sobre Mónaco brillaba tenue, mientras los grandes telescopios se giraban hacia el oeste, rastreando ese punto que se desvanecía una última vez. Abajo, el océano susurraba, el viento zumbaba, y en algún lugar de ese silencio infinito entre estrellas e instrumentos, la humanidad esperaba pruebas, significado, o quizás solo el asombro en sí. Para mediados de noviembre, 3I Atlas había desaparecido de la mayoría de los telescopios visibles. Solo los instrumentos más sensibles, aquellos capaces de rastrear algunos fotones que se deslizaban por la oscuridad, sabían dónde mirar. El visitante se estaba yendo, su camino ahora angulando hacia arriba desde la eclíptica, deslizándose lejos de la gravedad del Sol, un eco que se desvanecía, regresando a la noche interestelar. Lo que dejó atrás no fueron polvo ni gas, sino un silencio lo suficientemente espeso como para cambiar cómo la humanidad escuchaba al cosmos. En el Centro Europeo de Operaciones Espaciales, sonar un timbre bajo. Los datos de la sonda ERA habían llegado temprano. Durante casi 3 horas, su magnetómetro había registrado suaves ondulaciones en el viento solar. Pequeñas distorsiones, casi como los patrones de interferencia de una piedra caída al agua. Eran breves, casi imperceptibles, pero llevaban un ritmo, un pulso cada 37 segundos. El mismo latido que Tianwen-1 había capturado meses antes. Los ingenieros verificaron, recalibraron, realizaron simulaciones. Los números se mantuvieron. Algo invisible había rozado la sonda, doblando el espacio lo suficiente para dejar su huella. Un día después, Europa Clipper confirmó una segunda anomalía. Mientras se dirigía hacia la órbita de Júpiter, sus sensores de plasma detectaron un breve flujo, un arco de iones cargados diferente a cualquier actividad solar de fondo registrada antes. La perturbación duró menos de 2 minutos. Luego desapareció. Para la mayoría, el evento parecía trivial, ruido estadístico. Pero para los pocos que habían seguido a 3I Atlas desde su primera observación, fue un susurro de contacto, el contacto más ligero entre mundos. La humanidad no había capturado al visitante, pero por un momento había sentido su estela. En salas de conferencias desde Pasadena hasta Pekín, los científicos volvieron a reproducir los datos. Sin polvo, sin escombros visibles, solo una distorsión consistente con un efecto de envoltura magnética. El espacio plegándose por un latido, mientras el viento solar se encontraba con algo ajeno. No era prueba de nada extraordinario, pero tampoco era ordinario. Vivía en esa frontera frágil donde la imaginación se encuentra con la medición. Avi Loeb lo resumió de manera sencilla. El universo nos dio un rastro, nada más, pero suficiente para recordarnos lo poco que sabemos. El tono del narrador se profundizó, la cadencia lenta, reflexiva, y así, la historia de 3I Atlas se convirtió no en una de descubrimiento, sino de humildad. Los telescopios que una vez rastrearon su resplandor ahora se volvían hacia otros lugares. Los algoritmos que modelaron su movimiento fueron archivados, sus gráficos finales desvaneciéndose en la infinitud. Sin embargo, las preguntas permanecieron. ¿Por qué un cuerpo que perdió el 13% de su masa no dejó ninguna cola visible? ¿Por qué aceleró sin escape? ¿Por qué su trayectoria se alineó tan perfectamente con el plano orbital de los planetas, como si hubiera sido trazada por manos invisibles que nadie podía responder? Para algunos, el misterio era prueba de que la ciencia aún tenía fronteras. Para otros, era una revelación silenciosa de que incluso en una era de precisión, sobrevive la maravilla. El cosmos había hablado en acertijos, y por una vez, la humanidad eligió escuchar en lugar de resolver. Desde un pequeño observatorio, en Chile, un astrónomo aficionado captó lo que podría haber sido el último vistazo. Una sola chispa azul-blanca temblando contra el ruido del sensor de la cámara. Lo observó derivar durante 6 segundos antes de desaparecer. Más tarde, cuando se le preguntó cómo lucía, dijo, como un signo de interrogación desvaneciéndose en la oscuridad. Pasaron semanas. Los titulares avanzaron.
Sin embargo, los archivos de la NASA, la ESA y la CNSA preservaron cada fotón, cada medición, cada latido de datos. En algún lugar dentro de esos registros yacía una verdad esperando a que otra generación la decodificara. Tal vez era natural, un viajero congelado nacido de hielo y metal. Tal vez era algo completamente diferente, un remanente de mentes que vivieron bajo otro sol. Lo que fuera, había cruzado nuestro cielo. Se había detenido solo el tiempo suficiente para hacernos mirar hacia arriba, y luego se había ido. En un monólogo de clausura que se sentía tanto íntimo como cósmico, la voz habló una vez más al oyente, a la audiencia tranquila más allá de la pantalla. Medimos, calculamos, explicamos, pero a veces el universo nos envía algo que se niega a encajar en las ecuaciones. 3I Atlas fue uno de esos momentos. Un recordatorio de que, a pesar de toda nuestra tecnología, todavía hay misterios que no se rinden a la lógica, sino a la admiración. Venía de un lugar que nunca visitaremos, llevando la química de otra estrella, y por una breve temporada se convirtió en parte de nuestra historia. Lejos de Neptuno, el objeto ahora derivaba a través del frío eterno. Su tenue resplandor, alguna vez visible desde Marte, se había desvanecido más allá del alcance de cada instrumento. Sin embargo, su viaje continuó. Miles de millones de años en el futuro a través del interminable abismo entre estrellas. Y en algún lugar, tal vez alrededor de otro mundo, otro observador del cielo podría algún día ver un punto azul deslizándose a través de la oscuridad y preguntarse ¿qué es? Si eso sucede, estarán mirando al mismo viajero que una vez pasó por nosotros, sin darse cuenta de que en un pequeño planeta azul, unos pocos seres curiosos lo habían observado, medido y susurrado su nombre a la historia. La música se elevó, cuerdas sobre el pulso lento del espacio. 3I Atlas permanecería como una nota no resuelta en la sinfonía de las estrellas. Ya fuera cometa, artefacto o algo intermedio, había hecho lo que pocas cosas en el mundo moderno aún podían hacer. Hizo que la humanidad se sintiera pequeña y unida en su pequeñez. Y a medida que el marco final se desvanecía a negro, la voz ofreció una última línea. A veces, los mayores descubrimientos no son lo que encontramos, sino lo que se niega a ser encontrado. Luego, las estrellas regresaron, silenciosas, infinitas, esperando al próximo visitante que pasara a través de ellas.